Soy Ángel, de 32 años, y durante los últimos 6 años, he sido el silencioso financiador de las ilusiones de estabilidad de mi familia extendida. Empezó pequeño, cubriendo una factura de teléfono aquí, ayudando con un viaje escolar allá. Pero en algún momento, se convirtió en pagos mensuales de alquiler, seguro de coche, la matrícula para una sobrina a la que apenas veía fuera de los cumpleaños, y una deuda de tarjeta de crédito de emergencia que nunca parecía dejar de ser una emergencia. No soy rico. Simplemente aprendí a administrar el dinero mejor que el resto de mi familia. Y cuando conseguí un trabajo tecnológico bien remunerado fuera del estado, pensé que ayudar aquí y allá era lo que hacía la familia. Pero hay una diferencia entre ayudar y ser utilizado. El fin de semana pasado, volé a casa para el cumpleaños de mi madre, o al menos eso creía que era la ocasión. Ya había pagado el vuelo, reservado un modesto Airbnb porque mi habitación de la infancia había sido convertida en un área de almacenamiento de manualidades, e incluso le compré a mi sobrina Leonor, de 14 años, un bolso de diseño que había estado rogando a través de historias de Instagram pasivo-agresivas. Vi las capturas de pantalla que se aseguró de que viera. Incluso me etiquetó en una historia de esmalte de uñas manifestando esto una semana antes de su cumpleaños. Sabía que era manipulador, pero me dije, tal vez solo sea una niña que intenta encajar. Ojalá fuera cierto. En el momento en que entré en el patio trasero, globos, música a todo volumen, un pastel gigante con glaseado rosa en cursiva, supe que había sido engañado. Esto no era una fiesta de cumpleaños para mi madre. Era una felicitación en toda regla, Leonor. Fiesta por entrar en alguna escuela secundaria privada de arte que cuesta más por semestre que mi título universitario. Ella había entrado porque yo escribí la carta de recomendación y ayudé a pagar las clases de preparación, pero mi nombre no fue mencionado ni una sola vez en el montaje de diapositivas que se proyectaba en una pantalla alquilada sobre la piscina. En cambio, entré en medio de una especie de extraño concurso familiar. Mi hermano, Bastián, el padre de Leonor, estaba presidiendo con una bebida en la mano, contando historias sobre todos los sacrificios que hicieron para que Leonor entrara en la escuela. Su esposa, Lidia, estaba llorando lágrimas falsas como si ella misma hubiera entrenado a Leonor en cada solicitud. Nadie me había dicho siquiera que esta fiesta estaba ocurriendo, y para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya me habían entregado una bebida y me habían dicho que sonriera para la foto familiar. Me puse la misma sonrisa forzada que había usado desde las reuniones de la escuela secundaria y las bodas a las que no fui invitado pero que pagué de todos modos. Bastián me dio una palmada en la espalda. Lo suficientemente fuerte como para sentirse como una advertencia. Mira quién finalmente apareció, dijo con una sonrisa. Llegaste justo a tiempo para el brindis. Leonor, vestida como una influencer camino a Coachella, se acercó pavoneándose con el bolso colgando de su muñeca como si fuera radioactivo. Me miró de arriba abajo y dijo, frente a la mitad de la familia y algunos vecinos al azar, solo estás invitado porque lo pagas todo. Algunas personas se rieron. Algunos apartaron la mirada torpemente. Bastián se rió entre dientes y añadió, bueno, él conoce su papel, ¿verdad, Ángel? Y ese fue el momento en que algo en mí se quedó completamente inmóvil. Solo bebí un sorbo de mi bebida, no sonreí, no fruncí el ceño, solo observé la condensación arrastrarse por el vaso y esperé hasta que mi mano dejara de temblar. El resto de la noche fue un borrón de copas que chocaban, abrazos falsos y cumplidos superficiales. Nadie preguntó cómo estaba, cómo iba el trabajo, o incluso dónde me estaba quedando. Era un personaje de fondo en un espectáculo que financié accidentalmente. Cuando la música se hizo más fuerte y el baile comenzó, entré en silencio, pasé el comedor lleno de regalos, y saqué mi portátil de mi bolso. Me senté en la esquina de la sala de estar, sin que nadie se diera cuenta, escribiendo rápidamente, no enojado, solo concentrado. Inicié sesión en mi aplicación bancaria y empecé a accionar interruptores. La cuenta conjunta que había creado para ayudar a Bastián con los pagos temporales del coche se cerró. Los pagos de matrícula preautorizados para la escuela de Leonor se cancelaron. Cada transferencia automática desde Netflix a su proveedor de telefonía móvil, una por una, la cerré.
Envié correos electrónicos educados a su compañía de servicios públicos, al administrador de la propiedad a quien había estado transfiriendo el alquiler, e incluso al servicio de suscripción de cajas que Leonor utilizaba para sus kits de maquillaje caros. Cancelado. 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 Luego saqué un sobresimple de mi bolso, introduje un trozo de papel doblado que imprimí hace semanas, una lista completa de cada pago que había hecho en su nombre durante los últimos 5 años, detallado. Añadí una nota al final con mi letra más limpia. Esto termina hoy. Ángel. Para cuando deslicé el sobre la mesa de la cocina y salí por la puerta, la fiesta seguía en pleno apogeo. Nadie notó que me fui. A la mañana siguiente, apagué mi teléfono después de verlo vibrar 47 veces en menos de 10 minutos. Bastián, mamá, Lidia, incluso Leonor. No abrí un solo mensaje. Para cuando encontraron el sobre, ya estaba abordando mi vuelo de regreso a casa. Ahí es cuando los mensajes de voz comenzaron a ponerse feos. El primer mensaje de voz vino de Bastián. Su voz era aguda pero controlada, el tipo de tono que usaba cuando pensaba que estaba siendo diplomático. Hola, Ángel. Recibí tu pequeña nota. Un poco dramático, ¿no crees? Quiero decir, si tuvieras alguna preocupación, podrías haberme hablado, hombre. No hagas una escena. Llámame. De acuerdo. 5 minutos después, llegó otro. Esta vez de Lidia. Su voz se quebró a mitad de camino como si acabara de terminar de llorar o se estuviera preparando para hacerlo. Ángel, no entiendo por qué harías algo así. Leonor está desconsolada. ¿Sabes qué tipo de interrupción le hace esto a su estabilidad emocional? Confiábamos en ti. Dijiste que eras familia. Para el mediodía, el tono había cambiado. Bastián de nuevo, esta vez gritando, ¿crees que puedes simplemente irte? Después de todo lo que hemos construido, después de todo lo que hemos planeado. Leonor debe comenzar la escuela en 2 semanas, Ángel. 2 semanas. Y tú elegiste no tener un colapso. Mensaje tras mensaje, dejaron de ser sobre mí y comenzaron a sonar como discursos desesperados a un inversor que asumieron que estaba fanfarroneando. No lo estaba. Apagué mi teléfono, configuré un nuevo número para el trabajo, y le dije a Recursos Humanos que necesitaba unos días de licencia por salud mental. Sin preguntas. No había tomado vacaciones en 4 años de todos modos. No es que alguien en mi familia se diera cuenta alguna vez. Es extraño, la paz que se instala cuando finalmente dejas de regar una planta muerta. Por primera vez en años, no estaba revisando mi saldo cada pocas horas para asegurarme de que hubiera suficiente para cubrir el desorden de otra persona. No estaba posponiendo citas con el dentista o saltándome las vacaciones para asegurarme de que Leonor tuviera un teléfono nuevo cada septiembre o que Bastián pudiera seguir fingiendo que su pasión por la fotografía independiente era algo más que una excusa para evitar el trabajo real. Pero el silencio no duró mucho. 2 días después de que regresé, mi madre llamó. No contesté, por supuesto, pero el mensaje de voz que dejó. Ángel, cariño, creo que ha habido un malentendido. Tu hermano está bajo mucho estrés. Leonor está pasando por una etapa crítica de desarrollo y sabes lo sensible que es. Solo necesitamos sentarnos, todos nosotros, y hablar como una familia. No castigues a todos por un comentario. Eres mejor que eso. Eres mejor que eso. Esa línea se me quedó grabada más de lo que esperaba. No porque lo creyera, sino porque me di cuenta de que no se refería a mejor que eso moralmente. Se refería a mejor que tomar represalias, mejor que pelear, mejor que pedir respeto. Y lo más increíble, ni una sola vez, preguntó cómo estaba. Pasó una semana, luego 2, mi correo electrónico sonó con avisos de vencimiento dirigidos a Bastián. Mi banco confirmó que el contrato de arrendamiento cofirmado a mi nombre ahora había sido marcado para incumplimiento. La escuela de Leonor intentó contactarme con recordatorios educados de que la matrícula de otoño estaba atrasada. Los ignoré a todos. ¿Encontrarían a alguien más o no lo harían? De cualquier manera, ya no era mi problema.
Pero entonces llegó el mensaje que convirtió todo de ruido en furia. Un correo electrónico de Leonor. Asunto. Vaya. Grosero. Sin saludo. Sin puntuación. Tampoco oraciones completas. Solo dijiste que siempre estarías ahí. Supongo que eso fue una mentira como todo lo demás. No te preocupes, lo resolveremos ya que claramente crees que eres mejor que todos. Bloqueado. Me quedé mirando la pantalla, aturdido por un momento. No porque estuviera herido, sino porque era tan profundamente ingrato. Sin ira, sin angustia, solo una mezquina arrogancia mezclada con veneno adolescente escrita desde un teléfono que compré en una casa que pagué después de una fiesta que financié sin querer. Quería reír. Casi lo hice. En cambio, inicié sesión en una última cuenta, una vieja unidad compartida en la nube que había configurado para que la familia hiciera copias de seguridad de fotos y documentos. Cambié la contraseña. Luego cambié el correo electrónico de recuperación. Y luego dejé un archivo en la carpeta, un PDF escaneado titulado, de nada. Dentro estaba cada recibo que había guardado. Más de 112,000 pesos en apoyo durante los últimos 6 años. Alquiler, servicios públicos, cuotas escolares, boletos de avión, teléfonos celulares, tarjetas de supermercado, regalos de Navidad, rescates de emergencia. En la parte inferior del documento había un mensaje simple en negrita, texto plano. Un banco de un solo hombre solo permanece abierto cuando es respetado. No respondieron, pero sé que lo vieron. Unos días más tarde, escuché un golpe en la puerta de mi apartamento. No le había dicho a nadie dónde vivía, pero Bastián lo descubrió a través de nuestra prima que había visitado una vez. No abrí la puerta, solo observé a través de la mirilla mientras él estaba allí, agarrando un sobre arrugado. No volvió a tocar. Solo colocó el sobre en el felpudo y se alejó. Lo recogí una vez que estuve seguro de que se había ido. Dentro había una nota manuscrita, irregular, apresurada y enojada. No olvides quién te hizo. No olvides quién estuvo allí antes de tu dinero. No puedes simplemente abandonar a tu familia. Volverás arrastrándote. Siempre lo haces. Sin firma. Solo eso. Esa noche, empaqué una pequeña bolsa de lona, cambié la cerradura de mi puerta y programé una cita con un abogado para eliminar mi nombre de cualquier cosa que todavía estuviera conectado con ellos. Pero no fue hasta que recibí una llamada más, no de Bastián, no de mi madre, sino de la escuela de Leonor, que supe que la tormenta realmente estaba comenzando. Ya no pedían el pago. Me estaban diciendo que Leonor había sido retirada. La matrícula no solo había caducado, sino que había rebotado. Y unas horas más tarde, recibí una llamada de un número que no reconocí. Ángel, preguntó la voz, temblorosa, insegura. Soy la directora Loera Heward. Leonor te incluyó como su tutor para emergencias. Sus padres no han respondido a nuestras llamadas. Creo que necesitas saber lo que pasó. Me quedé completamente quieto en mi cocina, mi café intacto en el mostrador, el corazón latiendo con fuerza, no con miedo, sino con una sensación que no podía ubicar del todo. Estoy escuchando, dije. Hubo una pausa en la línea, del tipo que se extiende lo suficiente como para hacer que tu pulso lata un poco más rápido. La directora Hayward se aclaró la garganta suavemente, tratando de estabilizar cualquier tensión que sintiera en su extremo. Seré honesta, señor Carter, dijo, usando un título que nadie en mi familia se molestó en usar. Normalmente no nos pondríamos en contacto de esta manera, pero Leonor tuvo un incidente. Nada peligroso exactamente, pero preocupante. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Conocía el procedimiento. Darles espacio para explicar. La gente siempre sentirá el silencio si se lo permites. Tuvo un pequeño colapso. En la escuela, estaba llorando, caminando de un lado a otro en la oficina del consejero, diciendo cosas como, nos dejó y ya no le importa. Afirmó que la estabas cortando financieramente para castigarla. Luego comenzó a destrozar sus cuadernos de bocetos. Dijo que nada de eso importaba si no iba a la escuela nunca más.
Una sensación de vacío se instaló en mi pecho. No culpa, solo un dolor sordo. Siempre había sospechado que Leonor era más que solo consentida. Que tal vez en algún lugar debajo de la superficie, era una niña asustada aferrándose a lo único consistente que había conocido. Yo. Ella no está en ningún peligro. La directora añadió rápidamente, pero queríamos señalarlo porque, bueno, la reacción fue intensa. Nuestra consejera dijo que se sentía como un trauma de abandono. Preguntó por ti específicamente. Dejé escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. No porque me sintiera responsable, sino por lo pesado que era esa solicitud. No quería ser el contacto de emergencia más. No quería ser la curita para una familia que apuñalaba primero y lloraba después. Pero Leonor tenía 14 años. Y en algún momento, me habían convertido en su cimiento sin siquiera preguntarme. Ella está con su mamá ahora. La directora terminó. Pero si puedes llamarla, aunque sea una vez, creo que ayudaría. No respondí. Solo le di las gracias cortésmente, colgué y me quedé mirando mi teléfono como si le hubieran crecido espinas. Esa noche, me senté solo en mi apartamento. Un dormitorio, cocina limpia, paz como no había conocido en años, y saqué mis viejos diarios, cuadernos que no había abierto desde 2019. Las páginas estaban llenas de líneas de tiempo, metas, planes de pago de préstamos, diagramas de independencia financiera, notas sobre interés compuesto, trabajos secundarios, cuentas de inversión. En la parte inferior de una página, había garabateado una línea que recordaba haber escrito después de que Bastián me había pedido que le prestara 10.000 para una idea de negocio que involucraba una caja de suscripción para velas con aroma a cuero. No te desangres tratando de ser el torniquete de otra persona. Había tratado de salvar a una familia que nunca se estaba ahogando, solo perezosa, cómoda. No solo se apoyaron en mí. Lo convirtieron en política y expectativa. Convirtieron la bondad en moneda y luego se enojaron cuando el cajero automático dejó de escupir billetes. Pero Leonor no era Bastián. Y eso allí era el nudo emocional que no podía desatar. A la mañana siguiente, la llamé. No contestó al principio, y casi me sentí aliviado, pero 5 minutos más tarde, me devolvió la llamada. Su voz era pequeña, tranquila, no enojada, no sarcástica. Tío Ángel. Me recosté en mi silla, miré al techo. Hola, cariño. Otra pausa. Entonces, ¿por qué dejaste de hablarnos? Pensé en endulzarlo, culpar al trabajo, decir que necesitaba espacio, ofrecer la mentira fácil para suavizar las cosas, pero no lo hice porque nadie me trató como familia, dije. Me trataron como una cuenta bancaria. Su respiración se entrecortó. Lo escuché. Pero no tú, añadí después de una pausa. No siempre. Solo fuiste criada en ello. Ella no dijo nada. El silencio en la línea fue diferente esta vez. No vacío, sino un procesamiento pesado. No quise decir lo que dije sobre que solo estás invitado porque pagas por las cosas. Susurró. Estaba tratando de sonar genial. Papá se rió. Pensé que tú también te reirías. Leonor, dije con calma pero con firmeza. No tienes que ser cruel para sentirte importante. Más silencio. Creo que solo tengo miedo. Admitió con la voz quebrada. Todo se está desmoronando. Papá grita todo el tiempo. Mamá llora en el coche. Los escuché decir que vamos a perder la casa. Te culparon a ti. Dijeron que nos abandonaste. Ahí estaba. La mentira que siempre venía cuando gente como Bastián perdía el control. Convertir un límite en traición. Pintarse a sí mismos como la víctima en una historia donde sostenían el cuchillo. Suspiré. No, Leonor. No me fui porque dejé de amar a alguien. Me fui porque empecé a amarme a mí mismo. Eso rompió algo en ella. Pude escucharlo. Una respiración aguda. El comienzo de un sollozo que estaba tratando de sofocar. Ella sollozó y susurró, te extraño. Cerré los ojos. Había 1000 cosas que podía decir, 1000 maneras de responder.
Pero todo lo que dije fue, lo sé. Cuando la llamada terminó, no lloré. No me sentí triunfante. Solo me senté con ello. Los siguientes días fueron tranquilos de nuevo hasta que Bastián llamó. No para gritar esta vez, sino para rogar. Pidió una reunión. Dijo que necesitábamos hablar. Dijo que era sobre el sobre. No estuve de acuerdo de inmediato. Pero algo en el tono de su voz, no ira, no orgullo, solo desesperación, me dio curiosidad, así que le dije que nos encontráramos. Terreno neutral. No casa, no familia, solo nosotros. Entré en ese café 2 días después, y lo que vi me hizo detenerme. Bastián no se parecía a sí mismo. Se veía mayor, más delgado, agotado, como alguien que finalmente había visto cómo se ve la vida cuando la red de seguridad se corta. No dijo hola. Solo deslizó una carpeta sobre la mesa. La abrí y me dio frío. Dentro había un aviso legal. Cobradores de deudas. Más de 90,000 pesos en saldos impagos. Mi nombre todavía estaba adjunto a una cuenta. Y justo allí, impreso en letras limpias y en negrita, cofirmante responsable. Me quedé mirando las palabras como si estuvieran escritas en un idioma que apenas reconocía. Cofirmante responsable. Y me golpeó de repente. Un tsunami de traición y amargura. Después de todo, después de que los había cortado, me había desembarazado de su agarre chupasangre, todavía había una enredadera alrededor de mi tobillo, enterrada e invisible, arrastrándome de vuelta a su desorden. No me quitaste, dije secamente, sin siquiera mirar hacia arriba. Dijiste que lo harías. Bastián se movió en su asiento. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y sus manos temblaban alrededor de una taza de café medio vacía. Su voz era seca, desesperada. Tenía la intención de hacerlo. De verdad que sí. Nosotros solo pensamos que cambiarías de opinión. Esa frase quedó suspendida en el aire como humo de un fuego que no sabía que había comenzado. ¿Pensaste que cambiaría de opinión? Repetí lentamente. Así que me dejaste legalmente atado a tu deuda. En caso de que cambiara de opinión, asintió patéticamente. No sabía que se pondría tan mal. No, dije en voz baja. No te importó si lo hacía. Me recosté en mi asiento, cruzando los brazos, dejando que el silencio presionara como la gravedad. Quería que lo sintiera. No solo mi ira, sino mi claridad. La diferencia entre una víctima y un voluntario. Él se rompió primero. Siempre lo hacía. Mira, sé que lo arruiné, murmuró. Lo arruinamos, pero Leonor está luchando. Lidia está amenazando con irse. No puedo trabajar con todo este estrés. Los cobradores no dejan de llamar. Y ahora que la escuela la ha retirado, nunca fue mi responsabilidad. Me enfadé. La hiciste tener esa forma porque era más fácil que crecer. Bastián se estremeció como si lo hubiera abofeteado, pero no me detuve. No podía. Te aprovechaste de mis cheques de pago y lo llamaste familia. Dejaste que tu hija me insultara en público y te reíste. Viste a nuestra madre no decir nada porque estaba demasiado ocupada disfrutando del viaje. Nunca fui un hermano para ti. Era tu boleto de comida. No sabía que nos odiabas tanto, murmuró. No lo hago, respondí con frialdad. Si lo hiciera, nunca habría ayudado para empezar. Pero he aprendido que el amor sin límites es solo autodestrucción. Él se quedó callado. Demasiado callado. Y entonces dijo algo tan absurdo que casi me hizo reír. ¿Podrías arreglar esto? Parpadeé. Podrías llamar a los cobradores. Pagar los mínimos. Darnos tiempo. Mi mandíbula se tensó. Bastián, te lo acabo de decir. No, solo escúchame. Interrumpió, su voz quebrándose. Puedes permitirte eso. Eres bueno con el dinero. Tú mismo lo dijiste. Amas a Leonor. No la castigues por nuestros errores. Pensó que estaba siendo noble. Pensó que esto era una última jugada desesperada, una apelación a mi buen corazón, el que drenaron y confundieron con un pozo infinito.
pero no levanté la voz. No salí furioso. Solo abrí mi mochila, saqué una pequeña carpeta propia y la deslicé sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. El contacto de mi abogado, dije. Dentro hay un aviso de mi intención de eliminar legalmente mi nombre de cada cuenta asociada contigo. También incluye un resumen de reembolso de lo que me debes de los últimos 6 años con intereses. Bastián me miró como si le acabara de entregar una sentencia de muerte. En cierto modo, lo había hecho. No puedes estar hablando en serio, susurró. Lo estoy, dije. Quieres hacerme sentir culpable para que te salve. Pero yo no creé este caos. Solo lo financié. No tengo ese tipo de dinero. Lo sé, dije simplemente, levantándome. Por eso tendrás que resolverlo como cualquier otro adulto. No me siguió afuera. Ni siquiera volvió a hablar. Solo se quedó sentado mirando esa carpeta como si fuera un ataúd clavado. Tomó 3 meses de papeleo legal, idas y vueltas con el banco, y una declaración jurada firmada de mi abogado. Pero finalmente fui retirado del préstamo cofirmado. Me costó más dinero del que quería gastar, pero valió la pena cada centavo por la paz que compró. También presenté una reclamación formal para recuperar algo de lo que se me debía. Y aunque sabía que nunca vería la mayor parte, el principal importaba más que el pago. En ese mismo periodo de tiempo, Leonor me envió un correo electrónico, no a través de su antigua cuenta, que aparentemente había sido cerrada, sino a través de una dirección proporcionada por la escuela en su nuevo programa de artes públicas, menos prestigioso, pero aún decente. Asunto. Lo siento. El mensaje fue corto. Honesto. No rogó. No excusó lo que dijo. Ella solo escribió, no me di cuenta de lo que estabas haciendo por nosotros hasta que dejaste de hacerlo. Espero poder ser alguien de quien estés orgulloso algún día. Gracias por darme más de lo que merecía. Esa fue la primera vez que lloré en mucho tiempo. No porque me sintiera culpable, sino porque me recordó que alguna parte de lo que intenté hacer sí llegó a buen término. Tal vez no con los adultos, sino con la próxima generación. Con la que todavía tenía tiempo de ser mejor que sus padres. Respondí simplemente, ya lo eres. Sigue adelante. En cuanto al resto de la familia, mi madre dejó 2 mensajes de voz a principios de diciembre. Ella quería arreglar las cosas para Navidad y me invitó a ir a casa para reconectarme. No contesté ninguna de las llamadas. En cambio, envié una tarjeta simple, sin fotos, sin mensajes cálidos, solo una frase. A veces el mejor regalo que puedes dar a una familia es la distancia. Nunca más supe de ella. Bastián, recibí un aviso del juzgado del condado unos meses más tarde. Solicitud de bancarrota. Perdieron la casa. No celebré. No me burlé. Simplemente lo archivé en una carpeta marcada como cierre. Y yo, me mudé. Conseguí un mejor trabajo. Encontré un círculo más pequeño de personas que no necesitaban ser compradas para tratarme con amabilidad. Empecé a viajar no solo por trabajo, sino por mí mismo. París, Kioto, Vancouver. Incluso comencé un blog documentando la independencia financiera y cómo cortar lazos con dinámicas familiares tóxicas sin perder tu alma. Una de mis primeras publicaciones de blog se volvió viral. Miles de comentarios de personas que decían, pensé que estaba solo. No sabía que se te permitía decir que no. Gracias por ayudarme a darme cuenta de que no soy egoísta por alejarme. A veces me pregunto si Bastián alguna vez lo vio. Espero que sí, porque al final, mi venganza no fue ruidosa. No fue cruel. No se trataba de quemar su casa o arruinar sus vidas. Se trataba de esto. Dejé de permitir que la gente hiciera girar mi paz como si fuera calderilla. Y eso finalmente fue todo.